Algunos lugares le dicen, ah, no, solo le aceptamos el pago en efectivo. O por otro lado te dicen, bueno, es que si me pagan en efectivo le cobro más barato. O todo lo contrario, aquí solo aceptamos tarjeta. Estas son cosas que pasamos constantemente dentro de nuestra cotidianidad y ni hablar con el tema de impuestos. Incluso algunos lugares están incrementando el precio de los medicamentos. Para estas consultas hoy tenemos al abogado Belisario Solano que nos va a aclarar este tema porque cuando hablamos de impuestos e incrementos todavía hay muchas dudas al respecto. Belisario, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto de poder saludarte de nuevo y hace días que no nos veíamos. Sí, pero qué dicha que estás de ya vuelta. Estamos acá. Beli, una consulta y constante, y cuando hablamos del gremio de la medicina, por ejemplo, en la consulta privada, un doctor podría condicionar el pago a solo efectivo o solo tarjeta, que se diga solo se puede pagar de esta u otra manera. Ok, vamos aquí a hablar en términos bastante generales. En el campo de la medicina, pues obviamente que se ha dado y se venía dando toda una serie de circunstancias que afectaban la relación del cliente con el médico y es conocido de que existían algunas prácticas en esa línea. Pero tenemos que tener claro que a partir de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento Fiscal estamos en un periodo de ajuste, de un cambio en la cultura tributaria de este país. No solamente los doctores, no los pacientes, sino también los abogados, los ingenieros, todos los profesionales liberales, estamos ahorita en un proceso de acomodo en donde es obligación de todos los profesionales, sean médicos, abogados, lo que sea, tener que dar factura electrónica por los servicios prestados. Y nos constituimos en recaudadores del Estado. Y en los primeros 15 días del mes siguiente no solamente tenemos que declarar lo que se hizo el mes anterior, sino que también pagarle al Estado lo que el contribuyente ha pagado por los servicios recibidos. Y cuando me dicen, por ejemplo, en este mismo, en la consulta, donde estamos dándonos un servicio, me pagan efectivo y no le doy factura. Eso es muy peligroso. Usted como doctora no puede hacerlo. Puede verse sometida a unas multas e inclusive hasta el cierre de su consultorio. ¿Y yo como paciente? Y yo como paciente no, en realidad yo no me vería afectado. O sea, yo como paciente, que usted me diga, no, en efectivo, más bien, soy yo el que tengo que decirle a usted, doctora, mire, qué pena, pero yo necesito que usted me dé factura. Ok, qué pena, doctora, pero yo necesito que usted me reporte el comprobante por el servicio, por los honorarios que le estoy pagando en este momento. De tal manera que tenemos que ir quitando de la mente de los costarricenses ese concepto que existe de con factura o sin factura, en efectivo o con tarjeta. Ok, y ahorita posiblemente veremos cuántas excepciones hay también o cuántos beneficios hay del pago con tarjeta, ya sea de débito o de crédito. Creo que esto todavía nos cuesta acostumbrarnos cuando nos piden, necesito los datos, todos sus datos personales para poder emitirle la factura. Okay, ¿Es obligatorio dar todos estos datos? Cuando usted llega a mi consultorio, siendo yo médico, siendo abogado, usted lo que tiene que hacer es darme cierta información básica para yo emitirle su factura. Uno, su nombre, sus apellidos, su número de cédula, teléfono y correo electrónico. Esa es la información básica con la que yo ocupo. Es más, tal vez ni siquiera el teléfono, pero el correo electrónico sí es muy importante. ¿Por qué? Porque es el correo que yo voy a reportar al Ministerio de Hacienda para que luego el Ministerio de Hacienda pueda hacer un cruce con la información que usted tiene personal y determinar si efectivamente esa fue la suma que me pagó o existió alguna diferencia sobre el particular. Entonces, no tenga miedo de dar ciertos datos de orden personal, porque eso es básicamente para que el Ministerio de Hacienda pueda corroborar la información. Y una dirección de casa o teléfono de casa, incluso teléfonos de referencia que en algunos lugares los piden, ¿hasta dónde puedo decir yo no, ya esta información no es necesaria para que emita la factura electrónica? Buena pregunta. No es necesario eso. O sea, no es necesario ser tan específico con respecto a la información que yo tenga que darle al doctor, al abogado, al ingeniero para efectos de que me elabore la factura electrónica. Suficiente el nombre, la cédula, número de teléfono celular si gusta y principalmente, ese sí, la dirección de correo electrónico en el cual el Ministerio de Hacienda podría perfectamente comunicarse con usted para verificar esa trazabilidad del pago que usted hizo a mí como médico o como abogado. Con el tema de los descuentos, y de hecho es una televidente que nos comenta, nos saluda y nos dice que ella ha ido a varios comercios que le dicen que los descuentos no se aplican si el pago es con tarjeta. ¿Esto se puede restringir? No puede haber, de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor, no puede haber ese tipo de políticas.
¿ok? Si usted tiene como comerciante un producto que ofrece al consumidor, el consumidor está en libertad de escoger cuál es su forma de pago, sea en efectivo o sea mediante tarjeta. Por lo tanto, usted no me puede decir a mí que me va a aplicar un descuento si es pago en efectivo. Ahorita acaban de aprobar en comisión un proyecto de ley precisamente para regular el pago de las comisiones por los datáfonos, lo cual es muy importante porque hay bancos o hay entidades financieras que cobran hasta un 7% del producto de la venta al comercio y eso viene afectando. Entonces me pareció muy interesante saber que el Banco Central ahora va a poder establecer límites y va a decir, claro, que el monto máximo para el cobro de comisiones por datáfono es de tanto. Eso automáticamente se va a transferir en un beneficio no solamente para el comerciante, sino que también para uno como consumidor. Excelente. Otra consulta, don Belisario, por ejemplo, con el tema de los impuestos, ¿se incrementó a nivel médico exámenes de laboratorio, placas, radiografías? ¿Hubo un incremento en estos servicios? Bueno, en el caso médico, el IVA, o lo que antes era el impuesto de ventas, el impuesto del IVA, impuesto de valor agregado, afectó en alguna medida los servicios médicos, sin duda alguna, solo que hay una ventaja aquí, que fue un IVA diferenciado. Hay un 2% para medicamentos, que no lo conteníamos, hay un 4% para efectos de servicios hospitalarios, exámenes de laboratorio, radiografías que usted quiera realizarse, atención psicológica, todos esos servicios usted va a tener un 4%. Si va a ir a la farmacia a comprar los medicamentos que el doctor le dio, un 2%. Pero si también a usted va a ir a la farmacia y va a comprar un artículo eminentemente cosmético, 13%. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué es lo que está usted comprando o qué es lo que usted está adquiriendo para ver si es un 2, un 4 o un 13. En el campo de la salud quedó así como muy diverso el mapa del impuesto, ¿verdad? Entonces hay que ir sabiendo bien qué es lo que pasa. Para que no nos metan gato por para liebre, que no nos como cobren el decimos 13%. Popularmente. Ahora, antes de que se entrara en vigencia el plan fiscal, se decía que en algunos de estos servicios sí iba a ser la devolución, que se hace el pago en su momento del impuesto, pero después se va a devolver. ¿Cómo es que funciona y en qué momento se nos devuelve este beneficio o este dinero? La ley de fortalecimiento fiscal contempló que en materia de salud, cuando usted va y paga el servicio, si paga con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, ese 4% a usted la administración tributaria se lo va a devolver. Después, por resolución, quedó algo más fácil. Es que siendo usted la doctora y yo el paciente, yo voy y le pago a usted con una tarjeta de crédito, usted no me va a cobrar a mí el 4%. Es decir, automáticamente la administración tributaria, con solo que yo pague con tarjeta de débito o crédito, yo estoy ahorrándome ese 4%. De ahí que es importante que usted, amiga y amigo que nos ve, que acostúmbrese a tratar de pagar con tarjeta, ya sea de crédito, ya sea de débito, para ahorrarse ese 4% que los servicios médicos estarían exonerando por ley y porque la administración tributaria definió que se lo va a devolver al contribuyente. Siempre y cuando sea en la parte en tarjeta y en el área médica. Ahí es donde aplica, exacto, para que nos quede esto con mucha claridad, que quede claro, exacto. Ahora, por ejemplo, los servicios de emergencia también aplican, por ejemplo, ese tipo de impuestos en medicina privada. Exacto, van a aplicar el 4% en ese tipo de internamientos, hospitalización, siempre en esa línea quedó establecido un 4% como impuesto. Recordemos que es un impuesto diferenciado, no es el 13%. Revisen bien la factura del hospital, revisen 4%. Bien la factura del doctor, revisen bien las facturas de las farmacias, en el sentido de que si van a comprar medicamentos, 2%, si era servicio de internamiento, 4%, pero si por casualidad le mandaron a una cuestión eminentemente estética, como algo que no tenga que ver propiamente con tema de salud, 13% es lo que le van a cobrar a usted. Vea, una situación y que se repite, que es de hecho nos hace una consulta una televidente que dice que ella fue, hizo un servicio privado utilizó un servicio privado de medicina, pagó y que no le enviaron la factura electrónica y que ella al darse cuenta de que no se la envían empieza a hacer la llamada, las consultas y dicen que ya no tienen la información. ¿Cómo es esto? Ok, es muy importante eso que está planteando la televidente, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque si usted tiene forma de demostrar que recibió la atención médica porque le dieron una receta, por ejemplo, no voy a tener yo una receta si usted como doctora no me ha visto. Claro. Ok, entonces,
puede perfectamente hacer la denuncia ante la Oficina del Consumidor e inclusive presentar la denuncia ante el Ministerio de Hacienda. Es que hasta donde tengo entendido pagó incluso en efectivo, entonces no tiene ese cobro, ¿verdad?, de la tarjeta. Pero tiene que haber algo que haya permitido o que permita comprobar que ella recibió el servicio. Ya sea que le dieron una receta, ya sea que le dieron que existe alguna cita en el teléfono celular, una confirmación de la cita, o bien, si usted está plenamente seguro, no tenga ningún temor de presentar la denuncia ante el Ministerio de Hacienda, ante la Administración Tributaria, y ese doctor o ese profesional o esa doctora o ese profesional, pues rapidito va a tener que ir a normalizarse, porque no solamente le van a caer por ese tema, sino por todo lo demás. Entonces, claro que sí. Mejor evitemos y seamos claros con nuestros clientes, démosles la factura electrónica, comprobemos eso. Si no tengo la información porque se me perdió, porque se me olvidó, porque se me traspapeló, pues si la señora está llegando a reclamar esa factura, pues procedamos mejor en forma inmediata y nos evitamos un problema. Recordemos que ese 13% uno como profesional no lo está pagando, se lo estás pagando vos como paciente. Claro. ¿Ok? Y lo que estás haciendo es usted contribuyendo para el Estado. Yo profesional lo que estoy haciendo es simplemente un recaudador del impuesto y mi obligación de poder transferirle ese impuesto que usted como consumidor está pagando a la Administración Tributaria. Medicamentos, Beli, ¿cuáles subieron de precio y cuánto? En realidad con el IVA lo que se afecta o se impacta es un 2%. En todo lo que es medicamentos. Ese 2% es para todos los impuestos que están, todos los medicamentos que están inscritos en el Ministerio de Salud. Todo tiene que estar. Recuerden que no puede haber ningún medicamento que no esté debidamente registrado. Entonces, ese impacto, digamos que es lo que ha podido tener. Cualquier otro aumento que haya existido, cualquier otro aumento que se dé en realidad no es por el tema del IVA, sino por una circunstancia de mercado. De tal manera que hay que diferenciar esa situación. Recordemos que vivimos en una libre competencia, recordemos que es importante visitar una farmacia, otra u otra, para determinar qué precio puede tener el mercado con referencia a un mismo producto en diferentes farmacias que quedan a veces hasta 50 metros de distancia. Y que a veces la diferencia es hasta un 30 o 40%. ¿Qué pasa, por ejemplo, y esto que hasta es una situación dolorosa, diría yo, que se aprovechan del mal ajeno cuando alguien viene en una situación de emergencia que necesita un medicamento con carácter de urgencia y le hacen un incremento en el precio viendo esa necesidad de llevarse el producto? Sí, ahí hay que denunciar. Sin duda alguna hay un abuso por parte del comerciante, de la farmacia o del centro médico respectivo, y en ese aspecto, mi querida amiga, mi querido amigo, usted lo que tiene que hacer es denunciar. Esos son actos que violan completamente los derechos de los consumidores. No pueden, en atención a la emergencia que yo puedo estar teniendo, incrementarse el costo de ese servicio o de ese medicamento que estoy requiriendo para atender esa situación de emergencia. Proceda a denunciar a la Oficina del Consumidor, no tenga ningún temor de hacer la denuncia correspondiente. Si es en una farmacia, también puede denunciar ante los colegios profesionales respectivos para que se abra la investigación y se puedan establecer las sanciones del caso de manera muy oportuna. Ahora, hay una iniciativa, por ejemplo, de que en la receta médica se escriban algunos de los medicamentos de venta libre como un tema de restricción, y esto podría llegar a generar un impacto en nosotros como usuarios con este tipo de medicamentos de venta libre, que van a estar restringidos por este tipo de receta médica. Sí, ahí tenemos que recordar y tenemos que valorar en ese caso el profesionalismo del médico, ¿verdad? A veces hay algunas quejas contra algunos médicos, principalmente de que ellos recetan solamente cierto producto, cuando en realidad lo que interesa es el principio activo de ese producto. Y que con ese principio activo puedo perfectamente en algún laboratorio, en alguna casa farmacéutica encontrar el mismo producto con el mismo principio activo a un precio muy inferior. Y tal vez que por ciertas recomendaciones o por ciertas relaciones, porque no vamos a esconder el sol con un dedo, ¿verdad? Es decir, las casas farmacéuticas tienen los visitadores médicos, tienen toda una campaña de promoción para poder llevar adelante sus productos, ¿verdad? Entonces hay pues médicos que prefieren ciertos productos que se dicen que es el original, que se dicen que es, pero que en realidad en alguna medida
existen otros productos de venta libre, ¿okay? Que no tienen ninguna restricción y que tienen el mismo principio activo que perfectamente podrían atender la necesidad de uno como paciente. Eso en realidad usted lo tiene que discutir con el doctor, tiene que discutirlo con el médico y el médico demostrar en ese caso su nivel de profesionalismo, decirle, bueno, te voy a recetar pero también pueden existir estas y estas alternativas y eso puede representar un ahorro importante en la economía en ese momento de una enfermedad inesperada. Perfecto. Un tema de temporada. Prácticamente ya viene diciembre, hay que comprar juguetes. ¿Qué pasa con el impuesto, con el IVA en los juguetes? ¿Estos juguetes de temporada se les suma este impuesto? Ok, recordemos que los juguetes venían teniendo el impuesto de ventas. No es que se vaya a incrementar, simplemente se transformó el impuesto de ventas en el IVA. Entonces, por lo tanto, ¿es el mismo porcentaje? El mismo porcentaje, el 13%, por lo tanto no tiene por qué impactarse el precio. ¿Qué es lo que pasa en la realidad del mercado? Obviamente lo que hacen las empresas, las tiendas y los almacenes es que traen juguetes nuevos, juguetes de temporada. Son productos nuevos que vienen con precios diferenciados y en consecuencia de eso, pues obviamente le va a impactar a usted en el bolsillo del consumidor. Y entonces, claro, como nuestros hijos y nuestras hijas lo que desean son las cosas de última generación y que desean los últimos juguetes, pues obviamente uno va a resentir el bolsillo. El año entrante, dentro de 6 meses o 9 meses, un año, ese mismo producto, usted lo va a ver en el mercado, siendo promocionado por la misma casa, por el mismo almacén, totalmente devaluado, porque ya necesitan sacarlo del mercado. Pero es un tema de mercado, más allá de un tema de carga impositiva. El 13% siempre lo han tenido los juguetes y ahora con el IVA igualmente va a tenerlo. Eso fue todo. Cambio de nombre. Cambio de nombre. Cambio de nombre. Ahora, el tema de los apartados. Podrían aducir que por el tema del impuesto del IVA me va a incrementar cuando vengan a terminar de pagar el apartado y llevármelo para la casa. Cuando me retiro me dice, ay, que tiene que pagar por ejemplo, el 13% del IVA. Ok, estás tocando un muy buen tema y yo fui a un seminario sobre el tema de fortalecimiento fiscal que tocamos precisamente, o tocaron ese punto y estuvimos ahí hablando. ¿Qué pasa con las ventas que se dan y que se dejan como apartado? En realidad la venta está hecha. Usted me vendió la muñeca, ok, solo que la dejé apartada. Yo le di un adelanto del precio y me comprometí a pagársela en 2 o 3 meses, en 3 tractos. En el plazo y determinado. Usted me entrega el producto al momento en que yo termine. En realidad la venta se hizo, solamente que fue una venta a crédito. Por lo tanto, el IVA, usted como comerciante me lo está aplicando desde el momento que hice la venta, que usted hizo la venta, perdón, que es en el momento en que yo combine con usted que la muñeca valía 20,000 colones, ¿ok? Y que le voy a pagar ahorita 5,000 y luego tractos. Desde ese primer momento en que se hace el apartado, ahí se da el hecho generador, se da la carga impositiva, el 13% va ahí. Okay, por lo tanto, no me tienes que incrementar el costo, porque ya yo le estoy reconociendo a usted ese 13% en el momento en que pactamos cosa y precio y dijimos, me lo deja guardado mientras yo le pago la diferencia. De tal manera que si después yo no le pago y usted deshace la venta, ok, ya ahí tendría que haber todo un proceso del contador para efectos de deshacer sobre el monto de la venta real que se dio o que se concretó, que fue el tracto en donde usted realizó ese abono inicial. Porque usted está sometiendo la muñeca después de nuevo a venta. Usted como comerciante, usted simplemente, Belisario no cumplió, ok, perfecto, le quito eso, vuelve de nuevo a mi inventario, tiene que ingresarla y se la va a vender al compañero de nuevo, pues entonces usted le va a cobrar ese 13% ahí. Entonces, con respecto a mi parte, hay un tracto que usted tiene que pagarle al Estado por el IVA. Pero al final no me pueden decir que me van a pagar, que me van a cobrar un 13%. No. Eso es del principio. Que desde el principio usted me lo cobró. Tiene que ser así. Así es. Ahora, acaba de pasar el cierre fiscal. ¿Podrían modificarse alguno de los precios de productos aduciendo que hay o argumentando que hay un incremento porque la importación ahora es más cara? Ok, ahorita Costa Rica está viviendo un momento atípico en materia fiscal. Hemos iniciado, primera vez en la historia de Costa Rica, un periodo fiscal de 15 meses, que hay todo un reacomodo completito en este último trimestre y el próximo año 2020. Todo el país está viviendo todo un proceso distinto. El hecho de que haya un cierre fiscal no significa necesariamente que eso impacte o no los precios y las cargas impositivas. Lo que se hace con el cierre fiscal es liquidar para ver utilidades, rentas y el aporte que tiene que dar cada uno de los obligados tributarios a pagar por concepto de renta.
Entonces, ahí no debería técnicamente afectar para nada el precio de los productos en el mercado. ¿Por qué razón? Bueno, porque el tema del IVA es un tema que viene desde el origen del producto y en donde básicamente se ha dado toda una trazabilidad de esa carga impositiva para poder colaborar en toda la cadena productiva con el Estado costarricense. ¿Que al final la paga el consumidor? Sí, claro, pero solamente la paga una vez. Hay profesionales, médicos, abogados, ingenieros, que lo que nos convertimos simplemente es en meros recaudadores de ese impuesto y no por esa razón tenemos que ir y decir que estamos pagando más impuestos nosotros. Con el cierre fiscal lo que hacemos nosotros es simplemente responder al impuesto de la renta, más no al tema del IVA. Y por lo tanto los servicios y los productos no deben verse impactados por el, por el simple cierre del año fiscal. Nos hacen otra consulta referente a un salón de belleza que frecuenta nuestra amiga que hace la consulta. Ella dice que le llega por WhatsApp la nueva lista de precios, o sea, más caro está ahora en los servicios que acostumbraba ella, digamos, obtener en este salón, y que al final dice que si se paga con tarjeta se le debe sumar el 13% del IVA. O sea, ya la lista está abultadita, ya le subieron los costos y además si se paga con tarjeta tiene que sumarle el 13%. Infracción tributaria. Mi querida amiga peluquera, salones de belleza, tengan mucho cuidado con eso, porque eso son infracciones tributarias. Y recordemos, les voy a advertir porque no ha salido nada de esto, pero el Ministerio de Hacienda se está preparando seriamente con la policía fiscal. Y esto les van a caer a los comercios de manera intempestiva. Entonces tengan mucho cuidado, no se la jueguen, no se arriesguen. El hecho de decir, págueme efectivo y no me paga el IVA, puede haber mucha gente que podría estar camuflada y podrían ser enviados del propio Ministerio de Hacienda para hacer probitas al comercio. Entonces tengan mucho cuidado en ese sentido. Y ustedes en salones de belleza, les cuento que está ocurriendo mucho y sé de varios casos también en donde uno llega, pues paga y obviamente no le cobran el IVA, pero eso no es correcto. Lo correcto es, tengo que pagar el IVA y usted, mi amiga peluquera o peluquero, tenés necesariamente que convertirse en un recaudador de impuestos del Estado y evitar multas, infracciones tributarias que pueden implicar incluso el cierre de su negocio. Y les repito, sé de buena fuente y sé, porque ya se están dando caídas o inspecciones intempestivas a ciertos comercios precisamente para determinar infracciones de carácter tributario. Tengamos mejor cuidado y precaución. Ahora, Belisario, cuando en el comercio anuncian con bombos y platillos como enganche, ¿le damos el descuento del IVA? O sea, ¿no le cobramos el IVA? ¿Hasta dónde ese tipo de promociones o publicidad está dentro del margen de la ley? Pero buen tema, Vero. Ok, ¿por qué? Bueno, porque de alguna medida podría ser una publicidad engañosa, ¿verdad? Ok, porque en realidad el IVA lo tienen que cobrar. Lo que estaría haciendo en ese caso el comercio es amortiguando con sus utilidades el impacto de ese 13%, y eso lo voy a decir directamente, de los electrodomésticos, que es donde más he visto este tipo de ofertas. Este fin de semana usted no se preocupe por el IVA, nosotros se lo vamos a pagar, ¿ok? Mientras caen incluso con crédito, ¿verdad? Claro, 13% contra una venta de crédito en un electrodoméstico a los 4 o 5 años está más que rete que pagado, ¿verdad? Sí. Entonces tengamos mucho cuidado en este tipo de publicidad engañosa que podría ser simplemente un gancho para que usted pueda comprar. Pero digamos que estaría diciendo de sí, me estoy ahorrando un 13%. ¿Okay? Lo que pasa es que no sé si en la estructura de costos realmente ya venía aplicado. Eso, y a mí esos almacenes no me van a permitir ir a hacer un análisis de costo para ver si efectivamente está o no está pagando ellos, asumiendo ellos ¿cómo se llama? Ese 13%. Habría que hacer una caminadita a diferentes lugares para comparar precios. Y eso es vital ahora por parte del consumidor. Cuando ustedes reciban una oferta, cuando vean un precio, cuando vean el periódico, en la televisión, caminen un poquito. Dense en el espacio de ir a un mall, a otra tienda, a verificar precios y a comparar promociones. Ahora, se dice que ahora por los impuestos la gente va a recibir menos excedentes de las asociaciones, por ejemplo. Esto es cierto, y más que ya casi nos van a dar esos excedentes, entonces estamos preocupados. ¿Esto es verdad o no? Pues sí.
poquito. Pues sí, ¿por qué? Bueno, porque en alguna medida todos esos excedentes tienen una carga de impositiva, ajá, en donde ahora incluso usted, por ejemplo, tiene un certificado a plazo, pues también igual tiene que pagar, ya no solamente el 8, sino ahora vas casi al 13%. Las utilidades de rentas de capital son esas precisamente, que impacta un 15%. Si usted tiene también un localito comercial y tenía una renta y lo alquilaba en $1,000, ahora ya usted sabe que esos $1,000 tiene que coger $150 mes a mes para pagárselos al Estado, lo que son las utilidades, los aportes que tengamos en cooperativas, en asociaciones, pues ahí va a tener esa carga impositiva. Entiendo que tal vez solo el Banco Popular todavía se mantiene exento, pero en lo demás hay que contribuir, hay que pagar. ¿El marchamo se ve afectado, impactado? El marchamo ya trae impuesto de ventas. Es ya, lo mismo que en los juguetes, sí, digamos. Igual. Cambia de nombre, nada más. Cambia de nombre. Sí, ya uno ha venido pagando y está acostumbrado. Lo que pasa es que uno, en realidad en Costa Rica ha venido pagando desde hace mucho tiempo en un enorme porcentaje de productos y servicios. Lo que pasa es que ahora se generalizó y se personalizó. Así podríamos llamarlo desde el punto de vista de la doctrina. Con nombres y apellidos. Exacto. El impuesto de ventas ahora es personalizado. Dependiendo del servicio que usted quiera, dependiendo del producto que usted quiera, así podrías tener un IVA diferenciado o personalizado. 2%, 4%, un 8%, hasta llegar al tope que es un 13% en términos generales. Vea eso, y es muy interesante porque pasa mucho. Nos habla un caballero que dice que él trabaja por servicios profesionales, hizo su servicio, giró la factura, pero la empresa no le ha pagado todavía, y eso fue a inicios del mes pasado, y ahora viene el cobro del IVA y no tiene ese dinero en sus arcas para poder pagar el IVA. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Ay, mi querido amigo, lo que tenemos que sufrir todos los profesionales liberales, exactamente eso. Cuando emitís factura, vas a emitir una factura a crédito y el cliente no te ha pagado, usted está en la obligación del 1 al 15, no solamente de hacer la declaración, sino que también de pagar eso. ¿Por qué razón? Porque lo que genera el pago del impuesto, o el hecho generador del pago del impuesto, es el servicio que usted ya prestó. Si usted lo prestó a crédito, bueno, tiene necesariamente que asegurarle al Estado el pago de ese 15%. De tal manera que usted va a tener que tener ¿cómo se llama? Un pequeño soporte, un pequeño capitalito para enfrentar ese pago y luego recuperarlo. El hecho de que diga, no, es que no me han pagado, no es motivo ni justificación para la administración para no recibir el dinero. El hecho generador es el servicio que usted prestó y ya usted el servicio lo prestó el mes anterior. Nos toca. Hay que apechugar. Y hay que estar previsto. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos en este tema que todavía tenemos tantas dudas generalizadas. Muy amable. Gracias. A la orden. Y